Bueno. Vamos a esperar un poquito y vamos a ir hidratándonos. Importante, chicos, para beber agua, la botella de cristal. Mejor que de plástico, ¿vale? Que hay que ayudar al planeta. Ya lo sabéis. A ver, un segundo. Vamos a ver si puedo ver el chat. Que creo que no puedo verlo. Lo que voy a hacer es abrirlo aquí. No. Vale. Me dicen que no deja chatear por línea interna, digamos. A ver. Voy a ver qué puedo hacer. Supongo que lo podré modificar. Pero me va a costar un poquito. Así que tranquilos, ¿eh? Empezaremos enseguida. Y bueno, no creo que estemos mucho. Aunque hay bastantes cosas que comentar. Sobre todo esa victoria del Huesca que se pone líder el Huesca. Y madre mía, qué bien que juega la Sociedad Deportiva Huesca de Nacho Ambriz. Me ha gustado muchísimo el partido. Muchísimo. A ver, vamos a ver. En directo, vale, sí. No me sale el chat. A ver. Público. A ver. Me parece que está inhabilitado. Amigo, ya está. Creo que ya sé por qué es. Creo que es porque he puesto que es para niños. O sea, que es contenido que pueden ver niños, vaya. Vale. Pues voy a quitarlo. Joder, me va a costar un poco, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un día más a Deporte Aragonés, ya sabéis, vuestro canal de referencia sobre el deporte aragonés. Y bueno, hoy podemos hablar sobre todo de Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. Ya sabéis que de momento es lo único que tenemos en competición. Hay que hablar de que hay una de cal y otra de arena para Real Zaragoza y Sociedad Deportiva Huesca. No sé cuál de las dos es la buena, si la cal o la arena, así que bueno, las elegís vosotros. Y la verdad que, bueno, es un punto de 6 para el Zaragoza. Vimos una clara mejora en Zorrilla y la verdad que el Real Zaragoza estuvo, pues bueno, vimos que en el primer partido nos costó mucho crear ocasiones, que apenas tuvimos ocasiones, y el otro día pues tuvimos mejores ocasiones, tuvimos bastantes y pudimos haber marcado, pero pues no lo conseguimos. Vaya, pues no me deja modificar el chat ahora. Vale, creo que es porque he puesto que el vídeo era para niños antes de publicarlo, antes de empezar con la emisión, digamos, y ahora no puedo cambiarlo. Pues nada, oye, chicos, nos quedamos sin chat, lo tenéis para otro día, no pasa nada. Bueno, espera a ver si me deja editarlo desde aquí. No puedo. Una pena. Y bueno, como decía, pues eso, de Zaragoza ya hemos hablado un poco lo que sería el resumen, y el resumen de la Sociedad Deportiva Huesca es que ha conseguido 6 puntos de 6, que está en una dinámica increíble, que está jugando a un fútbol espectacular, que está jugando genial, que desborda por todos lados, que se impone muchísimo a sus rivales. Vimos cómo se impuso al Eibar, ahora cómo se impone al Cartagena. Y la verdad que es una pasada ver a Huesca, o sea, es una delicia.
Y bueno, y aún le faltan retoques a esta plantilla. Un segundo. Voy a ver si puedo mejorar un poquito la iluminación porque es una basura. Oh, un poco mejor, ¿no? Voy a pasar mucho calor, pero bueno. No pasa nada. Abanicaré con el guión y beberé un poquito de agua. Vosotros espero que también os estéis hidratando, que es muy importante hidratarse, chicos. Ya lo sabéis. Y bueno, lo que os decía. La Sociedad Deportiva Huesca al final es líder. Hace a sus rivales los ha hecho papilla. Los ha hecho papilla. Al Eibar le dominó bastantes fases del encuentro, prácticamente todo el encuentro, y hoy el Cartagena lo ha dejado hecho polvo. O sea, el Cartagena no sé con qué moral va a afrontar mañana los entrenamientos o cuando vuelva a los entrenamientos. La verdad que ha sido una locura. Y bueno, hablaremos ahora un poco más en profundidad de Huesca y Real Zaragoza, pero también tenemos que comentar la actualidad de otros deportistas aragoneses. Y es que hay que hablar de atletismo, porque en atletismo, por si no lo sabéis, estos días se ha celebrado el Mundial Sub-20 en Kenia y teníamos dos deportistas aragoneses compitiendo allí y lo han hecho espectacular. O sea, son Paul Oriach y Mireia Arnedillo. Paul quedó cuarto en la final, o sea, quedó cuarto del mundo, digamos, y Mireia fue sexta. Y bueno, son resultados espectaculares para dos deportistas aragoneses que ya prometían hace 1 o 2 años, prometían muchísimo, pero es que ya veis que son una auténtica realidad y lo que les queda todavía por evolucionar y por competir y por luchar y por traernos alegrías. Nos van a traer muchísimas alegrías. Y bueno, vamos a hablar ya de lo que ha sido el partido del Huesca, que ha sido lo más reciente. La primera media hora ha sido un dominio aplastante del Huesca. El Cartagena ni se ha acercado a la portería de Andrés Fernández. Ha sido increíble cómo se ha impuesto la Sociedad Deportiva Huesca, cómo ha conseguido a través de esa circulación, de ese ritmo alto que ha imprimido la circulación de balón. No me sabía expresar bien esa frase. Ha empezado muy bien, ha contrarrestado la presión del Cartagena con muchísima facilidad. Las alternancias de Mikel Rico viniendo a recibir de Noah Cali, bajando un poco más de Seoane, han sido espectaculares, han estado muy bien, se han impuesto genial en ese aspecto y bueno, además la baja de Nacho Gil ha conllevado que el Cartagena se pusiese un poquito más ofensivo con la entrada de Ortuño, pasase en 4-4-2 y ya había superioridad por todos lados en el centro del campo. Eran 3 contra 2 que no veía el Cartagena por dónde cortar esa velocidad y ese saber jugar del Huesca, que es una barbaridad lo bien que se mueven todos los jugadores, que se mueven acompasados. O sea, ves que Jaime Sebane recibe el balón y se está girando hacia el lateral derecho y ves que Buffarini ya estaba haciendo la carrera para recibir en ventaja. O sea, es una compenetración espectacular. La verdad que a mí me está encantando cómo ha empezado la Sociedad Deportiva Huesca. Tenía muchas ganas de verla porque en pretemporada no pude ver, bueno, tampoco pude ver mucho a Zaragoza, pero a Huesca le vi muy poco y la verdad que ha sido espectacular. Hay que decir también que no obstante ha habido pocas ocasiones claras y que bueno, ha habido bastante centro al área que no ha encontrado rematador. No he podido mirar estadística de centros, se me ha atragantado, o sea, no he tenido tiempo de mirarla. Ha tenido bastante ajetreo justo ahora ya a la hora de empezar el directo. No pensaba que se alargaría tanto el partido, pero bueno, no pasa nada. Contaba con 2 o 3 minutillos de más para mirar esos datos. No he podido, no pasa nada. Para el siguiente ya mejoraremos. Y bueno, aparte de esa mejora en lo que ha sido la circulación, en lo que ha sido la generación de ocasiones, ha habido muchos centros, pero no ha habido tantos remates. Al final, creo que ha sido el gran debe. Creo que si con la entrada de Pita, o sea, tengo muchísimas ganas de ver a Pita en el campo en la Sociedad Deportiva Huesca. Que por cierto, tendréis un vídeo el martes sobre Isidro Pita. Y también ha habido bastantes disparos lejanos en esa primera mitad. Se ha intentado buscar Noah Cali, Joaquín también ha disparado, Seoane creo que también ha hecho algún disparo. Y bueno, no han encontrado portería. Y bueno, mira, al final en la segunda parte sí la han encontrado con ese disparo de Seoane y ahí se acaba el partido. La segunda parte, el ritmo ha sido un poco más bajo de la Sociedad Deportiva Huesca, supongo que debido al calor, debido al cansancio. Se ha notado ahí el bajón, digamos, del Huesca, pero claro, es que el Cartagena seguía sin oler pelota, sin acercarse al área, sin generar peligro, no hacía absolutamente nada de Cartagena. Y bueno, ahora hablamos de las claves del partido. Esta ha sido una especie de resumen, ¿no?
siempre voy a intentar Zaragoza, Huesca y lo que hemos hablado, por ejemplo, de atletismo, que solo lo hemos abordado al principio, no tengo nada más que aportar, la verdad, no he podido ver las carreras y tampoco soy un experto en atletismo, o sea que más allá de deciros la marca que han hecho cada uno y el puesto y lo que supone para ellos, pues no os puedo decir mucho más. Después ya estaríamos en profundidad en lo que sería cada partido o cada evento del que vamos a hablar ya más en profundidad, más en análisis. Y ahí haré una especie de resumen del partido, de cómo se ha desarrollado por fases, que es lo que he hecho hasta ahora, las claves del partido, que del Huesca hay 3 y creo que del Zaragoza hay 4. Y ya por último, el top 3. Y bueno, hoy el Huesca está un poco discutido ese top 3, luego lo hablaremos. Vale, un segundín. Perfecto. Las claves del partido del Huesca. Empezamos. Lo que comentaba antes, el alto ritmo de circulación, la velocidad que le imprimía el Huesca en salida de balón a superar la presión, vaya. La presión de Cartagena ha sido totalmente inútil, el ritmo ha sido muy alto, hemos visto que, bueno, a Pulido se lo ha atragantado como siempre un poco, pero claro, tener a Cristian ahí atrás en la línea defensiva, pues agiliza bastante también lo que es la salida de balón. Y claro, pues ahí se nota. Y se nota que Seoane está espectacular y que a ver si hay suerte y el Huesca lo puede mantener y retener porque es que es un jugador diferencial en la categoría. Y bueno, es casi una barbaridad el ritmo tan alto, la compenetración, lo que hablábamos antes, la compenetración de todos los jugadores para moverse, para recibir, para aparecer en el espacio, para ofrecer desmarques, o sea, todo muy bien en ese primer tercio de campo. Luego también hay que hablar de la banda izquierda. La banda izquierda sigue siendo una barbaridad. Ferreiro y Marc Mateu se compenetran a la perfección, parece que llevan jugando juntos 10 años. Marc Mateu, además, como lateral, lo que aporta es muy bueno porque aporta llegada sorprendiendo a la defensa, digamos, centro al área, que es muy buen centro, o sea, es muy buen centrador. Ya lo hemos visto además en el primer gol. Y regate, pero vamos, un regate y fuera. O sea, no se va a liar a regatearse a 1, a 2 y a asociación también tiene muy buena. O sea, es que como lateral es un jugador muy completo ofensivamente y defensivamente, además es rocoso, es sacrificado y además tiene por delante a Ferreiro que le ayuda muchísimo en defensa. O sea, es una banda que está muy bien equilibrada. Tanto en defensa, por lo que os digo, de Ferreiro, que ayuda mucho, y en ataque por las incorporaciones de Mateu y Ferreiro, pues que habla de Ferreiro, que es un jugador que a mí me encanta. En fin, esa banda izquierda es la segunda clave y la tercera clave que os digo es que falta el rematador. O sea, ha habido muchos centros, ha habido muchos balones divididos también en el área, muchas jugadas embarulladas, un par de ellas, tampoco ha habido muchas. Pero se echaba en falta que Pita rematase, Pita, se echaba en falta a un rematador que yo creo que ese puede ser Isidro Pita, por lo que sabemos que puede aportar el nuevo delantero del Huesca. Ha habido, pues eso, muchos balones colgados y al final, ¿quién había para rematar? Joaquín. Joaquín no creo que sea su mayor fuerte el remate de cabeza, la verdad. Aún así, el chaval lo ha intentado, ha estado a punto de marcar en esa ocasión que ha detenido Marc Martínez haciendo una muy buena parada, también hay que decirlo. Y la verdad que el Huesca, pues eso. Esas para mí han sido las claves del partido. La banda izquierda es que está espectacular y por ahí ha venido todo el peligro del Huesca constantemente y por la derecha se finalizaba con Joaquín. Si el Huesca tuviese otro finalizador por derecha, no se me ocurre a mí ahora ninguno. Qué sé yo, pongamos que tuviera a Marco Asensio. Marco Asensio es un jugador que es muy capaz de recibir, disparar, de hacerse un hueco, de rematar cuando llega al área. Pues Joaquín, si fuese, o sea, si en vez de tener a Joaquín tiene a Marco Asensio, pues es que el Huesca metería 10 goles por partido. Bueno, 10 goles no, pero 4 o 5 por partido podría haber metido. Y hoy, con un rematador, podría haberse ido, pues eso, con un 3 o con un 4-0 tranquilamente. Y se ha ido con un 2-0 y no ha sufrido en ningún momento del partido. Y sobre todo eso, esa calma, esa paciencia también, porque eso es muy importante. Es verdad que va ganando 1-0 el Huesca, pero no se han puesto nerviosos. No han dicho, vamos a arroparnos un poquito más, no, vamos a seguir igual. Hemos seguido igual, el Huesca ha seguido pisando el acelerador a la misma. Ha puesto la velocidad de crucero, podríamos decir. Ha dado el botoncito de la velocidad de crucero, pim, pam, a 60, y ha seguido jugando a 60 km por hora. Y ahí ha marcado el segundo gol, con un poco de fortuna, igual que en el primero, pero es que, de verdad, 2-0 y podía haber sido más. Y el Cartagena, 0 goles porque no puede hacer -1. O sea, así de claro.
Y bueno, vamos ya con el top 3 de la Sociedad Deportiva Huesca. Ya os digo que el primero es, como no puede ser de otra manera, Marc Mateu. Ha sido un puñal por esa banda. Elige muy bien cuándo incorporarse y eso es algo que algunos laterales se incorporan mucho porque saben que son rápidos y luego pueden volver corriendo hacia atrás. Marc Mateu no es tan rápido, es ya un jugador más veterano. Tiene que elegir bien el momento en el que sube porque a veces, aunque la jugada te pida subir, quizás tienes a tu defensor muy cerca, muy pendiente de ti y que si pierdes el balón te va a hacer mucho daño a la espalda. Marc Mateu siempre elige genial cuándo subir y cuándo no. Y eso es una barbaridad. Y además se entiende a la perfección con Ferreiro, o sea que es una barbaridad. Y además hoy con Seoane también se han entendido bastante bien, ha habido bastante compenetración. He visto que Seoane le daba algún pase hasta casi sin mirar, sabiendo ya perfectamente dónde estaba el bueno de Marc. Y, en fin, la verdad que un jugador muy importante a la hora de dar soluciones a la Sociedad Deportiva Huesca, tanto en salida de balón como a la hora de progresar, de encontrar una vía por la que, pues, por ejemplo, Ferreiro viene a recibir en campo propio, pues Marc Mateu le dobla y le da una opción para seguir avanzando. O sea, al final es una compenetración muy buena y bueno, por esto está Marc Mateu y además hablamos de ese buen balón parado que tiene y al final ahí del más le ha echado un cable, digamos, a Marc Mateu peinando ese balón, pero el centro era un caramelo buenísimo. Y en fin, también hay que hablar en ese top 3 de Pulido y Seoane. Pulido ha estado otra vez muy solvente, muy bien en defensa. Es un jugador, pues que es que ya veíamos que en primera división se le queda un poco grande, ¿no? Que los delanteros eran de un nivel muy top, pero es que hoy, ante dos delanteros muy buenos para lo que es el nivel de segunda, no ha sufrido en absoluto. Estaba cómodo, estaba tranquilo, solvente, haciendo cortes dentro y fuera del área, jugando muy bien. De verdad que hasta ha tenido tres o cuatro, que ya no sé ni hablar, cortes que han sido claves, que seguramente no han evitado un gol del Cartagena, pero han evitado una ocasión. Han evitado que Rubén Castro o Ortuño se quedasen en un uno contra el otro central y le pudiesen hacer un descosido. O entrasen en el área con posibilidad de tiro. Eso Pulido lo ha evitado en 3 o 4 ocasiones y ha sido una barbaridad. De verdad, ha hecho un gran partido. Ya lo hizo en la anterior jornada y hoy sigue demostrando que tiene muy buen nivel para la segunda división. Y el tercero, como decía, es Seoane. Tenía dudas con Joaquín. La verdad que Joaquín me ha gustado bastante. Es cierto que la falta de esa definición, pero Joaquín es un jugador que lo intenta, que se incorpora al ataque, que siempre está. O sea, a mí eso me gusta mucho porque siempre está atento a la jugada. Siempre está mirando dónde puede aportar más. Si se tiene que venir más hacia el centro, si tiene que mantener abierto, si a lo mejor en vez de entrar al segundo palo tiene que esperar en la frontal o tiene que venir un poco más atrás. Eso lo hace muy bien Joaquín y me gusta mucho y me parece que puede aportar mucho. Uf, voy a echar un traguito de agua ahora en cuanto acabe con Sebane porque me estoy asfixiando de calor. Y bueno, Sebane, al final me decanta por Sebane pues básicamente porque ha jugado un poco más y porque además ha marcado el gol. O sea, ese gol, pues bueno, que ha dado la tranquilidad al Huesca, que ya está bastante tranquilo, pero le ha dado todavía más tranquilidad. Ha hecho muy buen partido, no ha sido tan espectacular y tan brillante como en la jornada inicial, pero ha hecho muy buen partido. Destaco su ayuda en defensa. Ha habido 2 o 3 cortes también muy buenos en repliegue. No ha estado tan claro en salida de balón, ha tenido algún despiste, algún fallo, pero bueno, todos los jugadores, hasta Leo Messi, fallan de vez en cuando. Pero bueno, clave siendo el metrónomo, siendo el que marca el ritmo, siendo fino, preciso y además rápido a la hora rápido de piernas y de mente. O sea, a la hora de jugar con el compañero siempre juega muy rápido, juega pim, pam, 2 toques, distribuyo hacia un lado si me viene de este. Genial, es que Sebane es el jugador que nos encantaría ser a los amantes del fútbol, yo creo. Y bueno, ya vamos a hablar ahora del partido del Real Zaragoza. Antes voy a dar el traguito de agua que os he prometido. Además, así mientras bebo, le podéis ir dando al botón de like, por ejemplo. Ay. Y también tengo que comentaros otra cosa antes de empezar con las claves y bueno, con el resumen del que fue el partido del Zaragoza. ¿Ves esta camiseta, no? Bueno, esta camiseta no. Esta camiseta.
La camiseta del Casa de Zaragoza, bueno, del CAI Zaragoza en ese momento, se la debo, digamos, a David Moreno, ¿vale? Mi buen amigo David. Voy con él a la Romareda, somos amigos desde hace mucho tiempo. Me la dejó ayer. Me dijo, toma, te la dejo provisionalmente. Y bueno, obviamente, hoy no se habla de Casa de Zaragoza porque no tenemos nada de qué hablar, digamos, todavía. Ya hablaremos luego más adelante cuando la temporada ya vaya cogiendo un poco más de ritmo. Y bueno, la tenía que poner, obviamente, claro. Si me la dejan ahí para ponerla, pues yo la pongo. Y también tenemos que hablar del Zaragoza. Pues un partido en el que comenzó muy bien, aunque hay que decir que es cierto que los primeros minutos el Valladolid empezó más enchufado, empezó haciendo muy bien la presión el Valladolid. La verdad que le costó al Zaragoza superarla, pero tampoco le costó disgustos. O sea, no sufrió en demasía de que diese balones en la zona de la frontal y el rival tuviese ocasiones de marcar. Hubo un par de veces que sí que pasó, digamos, eso, o estuvo cerca de pasar, pero no llegó del todo a pasar porque Francés estuvo muy atento, porque Wallace supo solucionarlo. Pero bueno, después de ese primer momento inicial de presión del Valladolid, el Zaragoza ajustó muy bien, mejor dicho, Jim ajustó muy bien, y el Zaragoza ya empezó a carburar. Empezó ya a trenzar pases, empezó a jugar, empezó a encontrarse mejor en el partido. ¿Qué pasó entonces? El gol de Javi. El gol de Javi Sánchez, que metió el gol de su vida, como siempre le pasa al Real Zaragoza, que cualquier jugador de segunda le mete el gol de su vida al Real Zaragoza. Y ya desde entonces el Valladolid, pues si no está proponiendo mucho, pues propuso todavía menos. El Real Zaragoza sigue dominando, tuvo varias ocasiones claras que no consiguió materializar, y hablaremos un poco más adelante de ello. Y bueno, después del descanso, ¿qué pasó? Que Jim intentó volcar al equipo un poco más. Quitó a James, que había tenido dos o tres pérdidas muy, muy duras. O sea, perdió el balón en dos ocasiones, que yo las recuerdo perfectamente, en que el Real Zaragoza estaba en ese momento de la jugada en el que si James acertaba con el control y el pase, porque tenía jugadores libres a los que darle pase, el Zaragoza estaba a punto de tener una ocasión. Pero si James fallaba, que es lo que pasó, y el Valladolid recuperaba el balón en ese centro del campo, había una contra muy peligrosa. Y eso fue lo que pasó. Hubo dos oportunidades en las que perdió el balón en el centro del campo, en esta situación en la que os digo. Y claro, el Zaragoza muy abierto, los laterales muy arriba, Guaras muy arriba y encima expuesto, y además es un jugador un poco lento. Francés y Jair abiertos, dos delanteros por delante del Valladolid, pues ocasiones claras de Valladolid, ocasiones claras. Ocasiones de salir a la contra, porque ocasiones claras no tuvo prácticamente ninguna el Valladolid. Ocasión de salir a la contra, velocidad, Toni Villa, Roque Mesa, en fin, jugadores de primera, porque al final esos son jugadores de primera que están jugando en segunda. Y claro, ahí James no estuvo nada bien, y de ahí que fuera sustituido tan pronto. También hay que decir de esos cambios, no surtieron el efecto que Jim quería. O sea, al final Jim quitó a James, metió a Bermejo más hacia el centro, buscando que siguiese esa asociación, que Bermejo consiguiese recibir y buscar acumular más pases con Azón. Bueno, Azón no, porque salió con Álvaro Jiménez, con Narváez. Conectar, digamos, Bermejo con los tres de delante, ¿no? No lo consiguió porque Bermejo estuvo bastante mal, porque aún así estuvo mejor que contra el Ibiza, y porque el Valladolid se protegió, porque Pacheta vio cómo estaba jugando el Zaragoza y en vez de tener a Roque Mesa acompañado de Toni Villa, y creo que el otro era... No recuerdo quién era el otro, el tercero. ¿Óscar Plano? Óscar Plano. El tercero era Óscar Plano. Metió a Fede Sanemeterio y aquí se acaba. Un doble pivote y listo, perfecto. Pues ya consiguió frenar así al Real Zaragoza Pacheta, y bueno, pues no consiguió el Real Zaragoza acercarse a la portería de Roberto tan bien o contra claridad como sí lo hizo en la primera parte, y al final en su búsqueda del empate pues recibió un gol a la contra y se acabó el partido. En fin, vamos con las claves del Real Zaragoza. La primera clave es que fue un partido de entrenadores. Lo ganó Pacheta, pero bueno, hubo alternancia, no se podría decir lo que pasa siempre en los partidos, pero claro, aquí estamos hablando de dos entrenadores muy buenos, dos entrenadores de nivel y un historial pues interesante, que claro, estos duelos de entrenadores en segunda no suelen tener tanta importancia porque la categoría es un poco más
más rocosa, vamos a decir, más rígida, no permite tanta movilidad táctica, tantas variaciones, tantas fases de dominio y tal. Y bueno, empezó Pacheta dominando con esa presión, la hizo muy bien el Valladolid, la ejecutó a la perfección. Jim corrigió. ¿Cómo corrigió Jim? Retrasando a Fran Gámez. Retrasó un poquito más la posición de Fran Gámez, a Chavarría le dejó todavía arriba y Eguaras pues encontrando a Fran Gámez. Al final la circulación era esa. Jair y Francés tenían balón, en cuanto les presionaban, buscaban o a Eguaras o a Fran Gámez, a uno de los dos. Siempre había uno de los dos libres porque al final, pues bueno, los que presionaban eran Toni Villa y Óscar Plano, que tampoco son especialistas en la presión o a la hora de seguir la marca, digamos. O sea, si le ganaban la espalda a Toni Villa, pues no tenía nada que hacer prácticamente. Y claro, ahí el Zaragoza pues mejoró mucho a través de Fran Gámez y de Guaras en salida de balón y a partir de ahí maduraba la jugada, encontraba espacios, etc. Después al descanso, Pacheta volvió a imponerse y supo lo que, o sea, hizo lo que mejor sabe hacer, que es resistir. Metió otro centrocampista defensivo, ese doble pivote rocoso, Roque Mesa y los tres centrales con Joaquín y con el Yamik haciendo muy bien las coberturas de los centrocampistas. Salieron mucho, o sea, no se quedaban con Álvaro Jiménez los tres. Siempre había uno de ellos que avanzaba metros y se iba con el interior. O con Francho o con Bermejo o con James antes. Bueno, no, en la primera parte no se dio tanto, se dio más en la segunda. Salieron mucho y cortaron mucho y hicieron varias faltas pues para cortar el ataque del Zaragoza y que están bien hechas y que yo empiezo a pensar que deberían ser sancionadas porque al final cortan ataques que no son prometedores pero te pillan descolocado, vas acumulando pases, metes al rival atrás. Entonces creo que ahí cuando se hace una no debería sancionarse, pero cuando ya se hacen 3, 4, debería sancionarse con tarjeta y así pues digamos que cortas un poco más el que los centrales salgan y tengan falta gratis, porque salen al centro del campo, agarran al tío, cortan el ataque, se van a su casa tan tranquilos y pueden hacerlo 2, 3, 4 veces. Eso no debería ser así, creo yo, pero bueno, también soy yo muy tiquismiquis en este asunto y siempre me gusta que haya un ritmo alto, que pasen cosas en los partidos y que hayan pocas interrupciones, pero en segunda división y en España parece que es muy complicado. También hay que hablar de otra de las claves, que fue la efectividad. Tengo aquí unos datos. Al descanso, Valladolid efectuó 2 tiros. Uno de ellos a portería y fue gol. Esto es como en el FIFA, ¿no? Cuando te pasa que juegas contra la máquina o contra alguien de Kazajistán o contra alguien online, digamos, y te llega una vez y te marca gol y te cabreas muchísimo. Pues lo mismo pasó con el Real Zaragoza. Y el Real Zaragoza, ¿cuántos disparos hizo antes del descanso? 10. 10 disparos. Solo 2 a puerta. Solo 2 a puerta y bueno, pues uno de ellos es el paradón de Roberto, que claro, Azón no puede tirar así de flojo después de haber disparado al palo como si fuese aquel disparo, en fin. En el primer disparo se pasó de fuerza y Iván, el bueno de Iván, disparó con muchísima fuerza, muy mal, y además el balón iba centrado, digamos, o sea, estaba dentro de la portería cuando Iván lo toca y cuando lo toca se va hacia afuera y da en el palo. Y ahí, pues Azón no puede fallar eso. Pero bueno, sigue siendo un chaval de 18 años al que queremos muchísimo, al que apoyaremos hasta la muerte, así que no hay ningún problema. Pero claro, no puede fallarlo y de ahí que se ha sustituido al descanso. Y claro, viene de esa ocasión y a los 3 o 4 minutos tiene otra muy clara también. James hijo de que me le deja solo y hace un tirito con la izquierda muy flojo, muy centrado y claro, Roberto pues ahí se luce. Si hubiese disparado un poco más fuerte, como disparó en la primera vez, pues hablaríamos de que habría metido gol. Como no disparó así, pues bueno, una pena y nos vamos con esas 2 ocasiones falladas. También hablamos de disparos al final del partido. O sea, tengo ese dato, perdón. El Valladolid hizo 2 disparos a portería. 2 goles. Ya está. Y 14 disparos el Zaragoza. O sea, solo disparó 4 veces en esa segunda parte. Pocos, muy pocos. Y ninguno de ellos a portería de esos 4 disparos. Uno fue el poste de Narváez, que bueno, era un disparo muy lejano. La verdad que esa falta o iba a la escuadra o muy difícil. Y bueno, dio en el palo, como la podía haber parado Roberto, que seguramente habría llegado. Hay que hablar también de otra de las claves, que es el centro del campo. Lo vuelvo a decir, creo que lo dije ya en la primera jornada, que el centro del campo gana partidos. Creo que es lo que gana partidos. Y ya lo vimos, el nivel de los centrocampistas de Valladolid es muy bueno y el nivel de los centrocampistas de Zaragoza pues es bastante flojo.
Adrián estuvo muy lento cuando entró. O sea, sabemos que es un jugador lento y que sprintar no va a sprintar mucho, pero es que le vi intentar un sprint y tenía mucha ventaja sobre el defensor y el defensor le ganó. No iba a volver a sprintar Adrián en todo el partido. Se tenía que haber dejado la piel, o bueno, es que quizás se dejó la piel y aún así no le dio porque es muy lento, que creo que es lo que pasó. ¿Qué más podemos decir? Que Petrovic hizo un partido horrible en ese centro de campo, horrible. Ya lo hizo mal en el primer partido, se le vio muy fuera de forma, muy fuera del contexto del Zaragoza, no estaba todavía engrasado, digamos, ¿no? Así como, por ejemplo, en el Huesca entra cualquiera y trae Enzo Lombardo hoy, por ejemplo, y sabe lo que tiene que hacer y sabe cómo van a jugar sus compañeros y sabe por dónde se van a mover. Petrovic no tenía ni idea de dónde le venía el aire y bueno, pues así le fue el primer partido y así le ha ido el segundo partido, que ha sido desastroso. También hay que decir, pues obviamente ese nivel de Petrovic es tan malo porque Zapater y Ross no juegan. Creo que con Ross está siendo bastante injusto, creo que es un jugador muy bueno, que es un jugador bastante interesante para la categoría, que es un jugador que tiene liderazgo, que es un jugador que tiene lucha, que tiene buen toque de balón, que tiene gol. Creo que es un jugador muy aprovechable. Claro que al final la ficha es alta, ya tienes a Zapater, que es parecido, no acaba de entrar porque Francho y James pues tienen otras características mejores que las de Ross para adaptarse a un 4-3-3. Al final a mí me da pena porque Ross se merece jugar y bueno, no lo está consiguiendo hacer. Y también hay que decir que James y Bermejo tienen que mejorar muchísimo. Están muy, muy lejos de su nivel. Creo que ambos tienen que ser mucho más importantes en el Zaragoza. Creo que James tiene que hacer muchos más desmarques de ruptura. Y bueno, ahora le hablaré un poco de James también, que estamos hablando mucho de James. Y Bermejo, pues obviamente, creo que no está en un buen estado de forma mental, digamos. Creo que esa primera jornada en la que tuvo dos o tres veces en las que recibió balón en el centro del campo, lo perdió y se le pitó, creo que le han hecho bastante mella. Creo que ya no se atreve a aparecer tanto como lo hacía antes. A mí, Bermejo, entre líneas, recibiendo, pues eso, de espaldas, yéndose hacia el centro y buscando otra asociación, buscando una pared para luego disparar, o buscando una pared para luego filtrar un pase al segundo palo, esa jugada de Bermejo es espectacular y la hace muy bien cuando la intenta. Y de momento no la ha intentado tanto como a mí me gustaría. Y en pretemporada yo, por ejemplo, a Bermejo le vi varias veces hacerla y hacerla muy bien y encontrarse muy a gusto. Pero ha llegado la liga y, pues bueno, Bermejo no ha estado tan a gusto, creo yo, y creo que se puede deber a eso. Esto ya es un triple que me tiro desde el centro del campo y sobre la bocina. Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Yo tengo muchas esperanzas en Bermejo, me gusta mucho y creo que es un jugador muy importante. Creo que se entiende mejor con Vigaray que con Fegamez, porque Vigaray abarca mucho campo y siempre le dobla. Y al final tener un jugador que te da amplitud, que te quita un rival, digamos, pues te hace mejorar, te hace recibir más tranquilo, recibir con más espacio, con mejor perspectiva. Y bueno, que al final la mejora del Zaragoza pasa por la mejora del centro del campo, es lo que quiero decir. Creo que falta ahí una pieza clave y espero que llegue. También me gustaría hablar, como, bueno, un pequeño apunte es el nivel de Francho contra el nivel de James. Vimos que en el primer partido fue mejor el de James que el de Francho, que Francho estuvo algo desaparecido, pues el revés en este partido. Francho estuvo muy bien, ayudó muchísimo en esa salida de balón a Eguaras y a los centrales y laterales, ofreció muchísimos desmarques de ruptura, como debe ser, como le encanta ver a un entrenador que sus jugadores hacen. Estuvo genial en ese aspecto, se movió muchísimo, ofreció soluciones en corto, soluciones en largo, con balón bastante bien, distribuyó, jugaba rápido, hizo una jugada muy buena con Eguaras y Azón, que no acabó de gol, bueno, en fin, lo decíamos antes, que ellos te meten el gol del siglo, tú haces la jugada del siglo y acaba en un disparo al palo. Al final, esa pequeña suerte siempre, parecemos un poco derrotistas en Zaragoza porque siempre nos acordamos de esto, ¿no? De que el rival siempre parece que tiene un poquito más de suerte que nosotros, pero es que parece que es verdad, parece que es verdad. Y bueno, el nivel de Francho, como comentaba, contra el nivel de James, que fue pésimo.
perdió 2 o 3 balones, como comentaba, en salida de balón, en el momento en el que el Zaragoza podía atacar un poco mejor y tener una jugada más peligrosa, perdió el balón y provocó que el Valladolid atacase y te hiciese mucho daño. No recuperó balones apenas, o sea, le vimos luchar alguno, pero perdió varios duelos. No estuvo bien James, no estuvo nada bien, no estuvo nada a gusto. No entiendo por qué, porque creo que en esas 2 o 3 ocasiones de las que os hablaba, en la que tuve esas pérdidas, recibía con bastante espacio para hacer una de esas conducciones tan buenas que hace. Pero claro, lo que pasa es que a James con espacios es un poco complicado porque, sobre todo, en campo propio, no sé por qué se le suele dar mejor. Se le suele dar mejor recuperar el balón y rápidamente evitar ahí las entradas de los rivales. Me entra un rival por derecha, pues salgo por izquierda rápido, o incluso si le entraban 2, que alguna vez le hemos visto hacer eso, si le entraban 2, rápidamente derecha e izquierda del balón y salgo corriendo y me meto entre ellos. Y lo hacía muy bien. Se desenvuelve muy bien en eso, en evitar las entradas rivales, porque claro, tiene una arrancada muy rápida, muy ágil, pero claro, esos primeros pasos son muy buenos, pero ya los siguientes no tanto. Y eso es lo que creo que pasó, que recibió con mucho espacio y tenía que pensar mucho, que recibía el balón y tenía que encarar al defensor. Avanzaba James con balón y claro, en cuanto tenía que empezar a pensar a quién pasarle balón, sin intentar regatear, sin no sé qué, James se cortocircuitaba y perdía el balón. Y creo que eso es lo que le pasó y bueno, no estuvo cómodo y al final pues salió sustituido por Bermejo, no. ¿Quién entró? Borja Sainz, por Borja Sainz. Uf. Y bueno, esas serían las claves para mí del partido. Como os comentaba, esto de nivel de Francho y de James, pues es una simple curiosidad que quería comentar, porque Francho me parece que hizo muy buen partido, que elevó mucho el nivel respecto a su primer encuentro. Y ya por último, pues vamos con el top 3 del Real Zaragoza, que la verdad que, bueno, ha costado también. Ha costado, en primer lugar, hay que hablar de Huaras. Estuvo sensacional, sensacional, como siempre, con balón, como en el patio de su casa. Si le dejas espacio a Huaras en salida de balón, Huaras pues te hace un tris. Cogía el balón tranquilamente, lo circulaba de un lado para otro, se movía a la perfección, aparecía cuando tenía que aparecer, encontraba espacios y huecos en la defensa, bueno, en el centro del campo rival. Y bueno, la verdad que estuvo muy bien a la hora de dar progresión, de dar soluciones en salida de balón, de progresar, de madurar la jugada. Metió el pase ese buenísimo que le metió a Francho. Y bueno, al final, luego en la segunda parte, ya con ese refuerzo del centro del campo que hizo Pacheta, atacó más los flancos de Huaras, los 2 lados de Huaras, digamos. Tenía a Francho por delante y a Bermejo y no le ayudaron tanto como deberían. Y ahí Huaras sufrió Huaras, sufrió el Zaragoza. Siempre que sufre Huaras, sufre el Zaragoza. Siempre que Huaras se encuentra bien, el Zaragoza se encuentra bien. Hay que encontrar un sustituto para Huaras. Llevamos ya varios años. ¿Cuántas temporadas lleva Huaras? Lleva aquí 4 temporadas, me parece, 3 o 4. Desde el primer momento que jugó Huaras la primera temporada con el Zaragoza, sabíamos que había que encontrarle un suplente. No le hemos encontrado ninguno en estos 3 años. En fin, es una lástima. Que Francho sí puede hacer las veces de Huaras en alguna ocasión, sí, pero no es lo mismo. No es el mismo tipo de jugador. Y necesitamos a Francho donde está jugando Francho. O sea, necesitamos ahí. También hay que hablar de que, bueno, perdón, iba a pasar a francés y se me olvidaba comentar. El partido del Zaragoza se acabó en cuanto salió Huaras. Huaras dijo que no podía más en el minuto 75, creo que fue. Luego comentó en Vamos que llega un momento en el que algunos de los jugadores de Zaragoza sienten que no pueden más, que no pueden físicamente, y se acabó el partido ahí. O sea, se acabó el partido ahí para el Zaragoza. Ya no tenía nada que hacer y al final iba 1-0 y acabó 2-0 pues por esa pérdida tontísima de Petrovic. También hay que hablar en el top 3 de Francés. Francés hizo otro gran partido. Lo que dije también la otra vez. No luce tanto porque no corta un pase de gol, no evita un gol en la línea, no hace una entrada espectacular, pero evita que esas situaciones se den. Sale a Gassama lo dejó seco, por si no lo habéis pillado, el buen chiste. Lo hizo muy bien, la bajó la noche a Gassama, le hizo, vamos, yo creo que acabó desquiciado, se fue, me parece, al descanso y se fue cabreado seguro. Lo hizo muy bien Francés, encima muy bien, sale muy bien a la hora de defender a campo abierto, evita con cortes muy puntuales jugadas interesantes del rival y yo por eso es por lo que le incluyo, porque al final no luce tanto, pues como pues es lo que hablaba de salvar un gol en la línea, pero evita que el rival te genere más peligro del que te genera.
También hay que decir que debió arriesgar un poquito más en salida de balón. En la segunda parte hubo un momento que recuperó varios balones y los mandó a Cuenca directamente. No levantó la cabeza y bueno, creo que ahí tiene que mejorar un poco Francés todavía, pero bueno, no pasa nada. Al final, el desgaste del partido, de la presión del rival, también se nota y se nota hasta en los mejores jugadores. Y como parte del top 3 también he incluido a Juanjo Narváez. He incluido a Juanjo Narváez porque estuvo muy participativo, porque estuvo muy bien, porque vemos cómo se intercambia la posición con el delantero. Eso es muy buen recurso, muy buen recurso. Y yo lo echaba de menos el año pasado. Con Azón o con Jiménez le da igual. Se intercambiaba la posición muchas veces y Narváez venía más al centro. Eso está muy bien. Espero que lo veamos mucho y que nos dé muy buenas alegrías. Y bueno, siempre al final viene hacia centro también porque se encuentra mucho mejor. Pero claro, vemos que alguien ocupa la banda, que se mueve hacia la banda para arrastrar marcas. Vemos que es parte de la forma de jugar del sistema de Zaragoza. Y bueno, estuvo bastante bien. Al final es un jugador muy bueno, es un jugador al que le das el balón y seguramente no lo pierda. También disparó una buena falta. Fue una lástima que no entrase. Bueno, no pasa nada. La disparó muy lejano y si hubiese entrado pues habría sido un golazo tremendo. Y así que eso, con eso terminamos el top 3 del Real Zaragoza y terminaremos el directo en breves porque vamos a hablar sobre lo que se viene. Lo que se viene, la siguiente jornada, la tercera jornada de la Liga Smartbank, tiene Las Palmas Huesca como primer partido. El conjunto de Aragones que tendrá que defender el liderato ante Las Palmas, que todavía no conoce la victoria. Ha jugado 2 partidos y ha empatado 2 veces. Bueno, ese primer partido será a las 8 el viernes, que no lo había dicho. A las 8 de la tarde del viernes, en horario español, por supuesto. Y bueno, suma 2 empates, uno ante Valladolid y otro ante el Girona. Ante Valladolid creo que fue a 1 y ante el Girona a 0. En fin, tiene que ir a por ellos el Huesca si quiere seguir siendo líder y creo que el Huesca viene en una muy buena dinámica y que podrá imponerse a Las Palmas sin más problemas, porque además Las Palmas está jugando ahora con una línea de 5 defensas y creo que Pita puede debutar y debutar con gol si juega el próximo fin de semana. Bueno, el viernes, que no es fin de semana. Y luego tenemos partido el lunes, así que no tenemos partidos de los equipos aragoneses en fin de semana, tenemos un partido en viernes y otro en lunes. Juega Zaragoza el lunes a las 10 de la noche contra el Cartagena, el rival contra el que se ha enfrentado la Sociedad Deportiva Huesca hoy. Bueno, ayer en verdad, que ya es lunes. Y bueno, el Cartagena tiene 2 derrotas, hoy ha perdido 2-0 ante el Huesca y perdió el otro día ante la Almería por 1-3. Y bueno, el Zaragoza tiene que empezar a sumar. Tiene un partido importante, es en casa, necesita ganar, necesita sumar esos 3 puntos. Y bueno, también os tengo que decir que el próximo directo será seguramente, si consigo ir al estadio de Zaragoza, entonces haremos el directo el martes. Haré el directo el martes, pues sobre las 5, 6, bueno, el martes igual lo hago por la mañana, fíjate. Igual lo hago por la mañana a las 11 o 12, ya veremos. Ya os lo iré diciendo conforme lo sepa para que podáis entrar, que bueno, al final estamos siempre en familia cuando tocan directos. Y bueno, el siguiente vídeo que tendréis en el canal es sobre Isidro Pita. Los más avispados ya lo habréis visto, porque ya lo he puesto como estreno para el martes, creo que a las 6 de la tarde, si no me equivoco. Y bueno, pues ya veréis de qué trata. Pues básicamente es un informe sobre Pita y para conocerlo un poco mejor. Y con eso sería todo por hoy. Ya habéis visto que hoy el chat no se ha podido utilizar. Lo habilitaré para el siguiente porque si lo pongo para niños, por lo visto, no deja utilizar el chat. Pero bueno, no pasa nada. Para el siguiente ya os dejaré chatear y así ya lo haremos un poquito más en familia y un poquito más en comunidad. Y espero que veáis el siguiente directo, que es, pues ya os diré si es lunes o martes. Me gustaría hacerlo el lunes después del partido, pero si consigo entrar al estadio, pues obviamente no lo haré, porque llegaré a casa a la 1 de la noche igual o a las 12 y pico. Y no es hora para ponerse a gritar en casa. En fin, con eso terminamos el directo. Espero que os haya gustado. Espero que veáis, como os decía, el siguiente vídeo. Y ya sabéis lo que hay que hacer en cuanto bueno, algunos ya le habéis dado al botón de like, eso está muy bien, pero bueno, ya sabéis, hay que hacer 3 cosas para ser feliz. Hay que darle like, hay que suscribirse y hay que
darle a la campanita porque es importante suscribirse, pero también es importante ver el vídeo que subo. Hombre, claro. Es que luego subo un vídeo súper refachero con las camisetas del Zaragoza y está ahí con 18 visualizaciones. Bueno, 18, no sé cuántas tenía. Creo que eran 18 o por ahí. Eso no puede ser así. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ser felices con haciendo esas 3 cosas y además estar aquí para el siguiente vídeo. Voy a echar un traguito de agua ya para terminar porque me estoy asando y os deseo que tengáis unas buenas noches, ya un buen lunes que ya ha empezado y con eso terminamos el directo. Un saludo a todos, chicos.